we're delighted to have the support of the British Council to enable us to hear from Alejandra Naftal, Director and Co-Curator of the ESMA Memory Site, which is a former clandestine centre for detention, torture and extermination in Buenos Aires, difficult in the extreme. The museum opened in 2015 as a testimony to the human rights violations perpetrated from 1976 to 1983 by the military dictatorship, which took the lives of 30,000 people. The museum now serves as condemnation, proof and evidence of the acts of state terrorism that were committed. Naftal herself was arrested, disappeared in 1978 while she was a high school student. She was freed in 1979 and then exiled until 1983. Alejandro is going to speak in Spanish, so please do put on your headsets. Make sure that you insert the wire. There's a technical term, but I haven't got it. And tune into channel 1 for an English translation. When Alejandro finishes, she will be taking questions, so please do think of your questions and walk towards one of the microphones. It's my absolute pleasure to welcome Alejandra. Thank you. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación, gracias Simon, que estuvimos trabajando para que podamos venir aquí. Mi nombre es Alejandra y vengo de Buenos Aires, Argentina, en el sur de Sudamérica. Sé que somos muy conocidos por varias cosas, por el tango, por Maradona, ahora Messi, por el Papa Francisco, que es argentino, pero también somos conocidos, lamentablemente, por una figura jurídica que es el detenido desaparecido. El detenido desaparecido es una persona que no está ni viva ni muerta, está desaparecida, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, presentando al museo que inauguramos en el año 2015 en Buenos Aires. Si les parece, me gustaría compartir con ustedes un video que va a contar mejor que yo misma qué es el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, y le voy a pedir por favor que presten atención en quiénes son estas personas que narran lo que sucedió en este centro. Si puede ser el video, por favor. Aquí estamos en el edificio del Casino de Oficiales, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. Durante la última dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983, existieron en nuestro país más de 600 lugares de detención ilegal. Aquí estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, militantes, políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, trabajadores, gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos fueron arrojados vivos al mar. Aquí la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros encapuchados y engrillados. Aquí los torturó. Aquí los desapareció. aquí nacimos en cautiverio
niños que fuimos separados de nuestras madres. En su mayoría fueron apropiados Ilegalmente o robados. Muchos de ellos Son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí se cometió un crimen contra la humanidad. Bueno, como ven, este video trata de mostrar de la construcción colectiva de lo que fue hacer este sitio. Ahora, para empezar, me gustaría hablarles de la experiencia argentina entre 1973 y 1983. ¿Se podrá poner PowerPoint? Entre 1973 y 1983, Argentina sufrió una dictadura cívico-militar de características extremas que implementó el terrorismo de Estado. El saldo que dejó esta práctica, según los datos que sabemos hoy, son la existencia de más de 600 lugares de detención ilegal en todo el país, un número de 30.000 detenidos desaparecidos, miles de exiliados y presos políticos, y la práctica sistemática de robos de bebés. En la Escuela de Mecánica de la Armada está ubicada en un predio de 17 hectáreas. En ese predio hay alrededor de 35 edificios y en el edificio del Casino de Oficiales, el lugar de entretenimiento y descanso de la alta jerarquía de la Marina Argentina, funcionó el epicentro de lo que fue la represión ilegal. Como vimos en el video, ese edificio fue el que se constituyó como el lugar de detención clandestina y es el que se convierte en museo en el año 2015. Lo que puedo decir es que todo lo que sabemos de lo que ocurrió en este lugar está basado en las voces de los sobrevivientes, porque las Fuerzas Armadas nunca dieron ningún tipo de información de lo que sucedió en este campo de concentración como en el resto de los centros clandestinos que funcionaron. Yo me quiero detener en las discusiones que hubo en Argentina desde el inicio mismo de la dictadura, qué hacer con los campos de concentración una vez que dejaron de funcionar como tal. Estos debates atravesaron absolutamente a toda la sociedad argentina y durante los años 90, por ejemplo, el presidente Menem propuso demoler los edificios de la ESMA para construir un monumento a la pacificación nacional. Es decir, olvidar absolutamente lo que ocurrió y borrar todos los rastros de esa historia reciente. Pero esa resolución fue impedida gracias a la acción de una madre de un desaparecido, Laura Bonaparte, y la esposa de un desaparecido en la ESMA, Graciela Lois, que presentaron un recurso de amparo ante la justicia e impidieron la demolición de estos edificios. En el año 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se declara todo el predio como un espacio para la memoria, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Comenzó así una etapa de desocupación de estos edificios hasta que en el año 2007 recién se recupera el edificio del Casino de Oficiales y se comienza a discutir qué es lo que vamos a hacer ahí. En el 2015, como dije anteriormente, se inaugura con la presencia de importantes sectores de la sociedad y de gran parte de todo el conjunto de políticos del gobierno.
El Museo Sitio de Memoria es evidencia física, material y judicial en los juicios por violaciones a los derechos humanos y prueba fundamental de la práctica del terrorismo de Estado. La Armada Argentina entregó el lugar totalmente vacío y en estado de destrucción y abandono. Recordemos que hasta el 2004, es decir, entre 1983 y 2004, que deja de funcionar como centro clandestino, el edificio estuvo en manos de la Marina y en ese periodo borró toda huella, toda marca del funcionamiento del campo de concentración. Nosotros, como equipo interdisciplinario, cuando decidimos hacer un museo ahí, el gran desafío fue cómo transformar un lugar de terror y de tragedia en un lugar de transmisión, educación y reparación para las presentes y futuras generaciones. El edificio del museo en el que funcionó el campo de concentración es un edificio de 5.000 metros cuadrados, de 3 plantas, y en el sótano y en el tercer piso funcionaron los lugares de tortura, reclusión de prisioneros, trabajo de esclavos, pieza de embarazadas. Y simultáneamente en el primero, segundo piso y en la planta baja funcionaban los lugares de descanso, entretenimiento de los oficiales y hasta la casa de fin de semana del jefe del campo de concentración que iba los fines de semana con su familia. Así es, estas imágenes son cómo recibimos el edificio completamente vacío. Ahora me gustaría comentarles un poco cómo fue el proceso creativo, porque realmente esta fue una experiencia de una construcción colectiva de búsquedas de consensos. Esto quiere decir porque creo que desde los museos estamos discutiendo muchísimo sobre lo que es la co-curaduría, es decir, la participación de distintos sectores en el armado de lo que son las exhibiciones. Pero me gustaría comentarles a ustedes por qué fue posible hacer este museo. Este museo fue posible en principio, después de tantos años de discusiones, porque hubo una vocación del Estado argentino de realizarlo. Porque hay justicia. Argentina, a diferencia de otros países que sufrieron dictaduras y atrocidades masivas, tomó la decisión de realizar juicios ordinarios y comunes penales a los perpetradores de tamaña barbarie. Hoy contamos alrededor de 40 juicios que se están llevando y alrededor de 750 perpetradores encarcelados en cárceles comunes, es decir, que no están tampoco, no tienen el beneficio de la justicia militar. Entonces, a partir de la justicia se pudo empezar a trabajar en lo que son museos de memoria en nuestro país. Y por supuesto, porque es una historia que todavía los sobrevivientes y lo que nosotros llamamos emprendedores de memoria están vivos y tienen todavía muchísimo para contarnos. Los debates pusieron en escena posiciones diversas, opuestas entre sí. Había quienes pensaban que había que demoler estos espacios y había otros que pensaban que estos lugares se tenían que convertir en lugares sagrados, en templos. Entre esos puntos extremos nosotros nos nutrimos de distintas visiones, distintos documentos que venían del movimiento de derechos humanos, de la academia, del periodismo, de la literatura, de la política, y con ellos pudimos construir una base para poder empezar a trabajar en el proyecto en la búsqueda de consensos. Nosotros decimos que este proyecto es abierto y prolongado en el tiempo.
En principio, porque todavía hay mucho por descubrir, hay mucho para investigar, siguen apareciendo nuevos testimonios, nuevas visiones, nuevos documentos de lo que aquí ocurrió. Insisto, es muy importante decir que todo lo que nosotros podemos investigar viene a partir de las voces de los sobrevivientes, porque no tenemos la información desde de los perpetradores. Y el objetivo fundamental de este museo es poder denunciar el terrorismo de Estado y contribuir a conocer, vivenciar lo ocurrido. Y pensamos que el tránsito por estos espacios es una experiencia que tiene que articular lo racional, lo informativo, lo educativo con la experiencia de las emociones y de las vivencias. Una de las cosas que nutrió nuestro proyecto fue pensar que este lugar tenía que ser cómodo para el incómodo e incómodo para el cómodo. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenía que interpelar, que tenía que sacudir a aquellas personas que se encontraban indiferentes con su pasado reciente, con su presente, pero que al mismo tiempo tenía que funcionar como un espacio de reparación y de contención a las víctimas. Es decir, teníamos que articular estas dos cuestiones en el mismo espacio. Pensemos que las víctimas, esta es una historia que narra lo que ocurrió en los años 70, todavía es muy presente la historia entre nosotros y ese fue un gran desafío de cómo lograrlo. El otro tema era el tema de por qué no construir un campo de concentración, no reconstruir un campo de concentración. Nosotros presentamos el proyecto alrededor de 250 veces a distintos sectores. Presentamos el proyecto a las madres, a las abuelas, a los hijos, en la academia y tratamos de escuchar todo lo que nos decían para poder ser intérpretes y poder llegar a estos consensos. Recuerdo una vez que presentamos el proyecto en Madres de Plaza de Mayo y una madre nos dijo: yo quiero que la gente que vaya a ese lugar sufra lo mismo que sufrió mi hijo, el hambre, el dolor, la tortura. Recuerdo el silencio posterior a esas palabras, porque nosotros justamente pensábamos que no era la mejor manera de poder transmitir lo que ahí ocurrió, porque creemos de verdad que teníamos que integrar a las personas que viniesen a conocer este lugar y no hacerlos sentir mal. Pero escuchando eso tratamos de poder entender lo que nos pedía y poder actuar en consecuencia. Finalmente, decidimos utilizar dos tipos de dispositivos para articular lo que nosotros queríamos transmitir: intervenciones tradicionales e intervenciones contemporáneas que apelen a las vivencias y a las emociones. Ahora me gustaría compartir con ustedes un poquito algunas decisiones que tomamos en el proceso. Por ejemplo, aquí. Esta es la entrada. Ustedes, como leen, dice, una madre de Plaza de Mayo nos dijo: nunca voy a permitir que la foto de mi hija esté en el lugar donde la humillaron, la torturaron, la desaparecieron. Esta es la primera estación del recorrido, ubicado en la entrada del museo, y aquí colocamos una piel de vidrio con las fotos de los detenidos desaparecidos en la ESMA. Para la Argentina, para nuestra iconografía, las fotos de los detenidos desaparecidos es algo muy importante. Se hacen todas las marchas en recuerdo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
se hace con la foto, con grandes banderas con las fotos de ellos. Y para nosotros era muy importante que estas fotos estuviesen en algún lugar del museo, y la resolución luego de esta construcción de idas y vueltas fue colocar las fotos en la entrada. Aquí ven, ella es Vera Harach, madre de Franca Harach, que fue la que vino a ver específicamente que la foto no estuviese en el edificio. Otro ejemplo, tercer piso. El tercer piso es donde funcionó los lugares de reclusión. Capucha, que quiere decir hood, lo que se le ponía en las cabezas, capuchita, pañol, lugar donde se guardaban los bienes robados a los detenidos, la pieza de las embarazadas, en donde tenían los bebés las prisioneras. Esto es capucha. Y aquí podemos ver una representación de lo que era una cucha. Cucha quiere decir lugar, casa de los perros, donde viven los perros. Esta era una cucha y es una representación del espacio que ocupaba el lugar de reclusión de un detenido. Como ven, todo el tercer piso tiene una tarima de madera, que eso también fue una gran discusión en el proceso creativo. Muchos nos pedían de que construyamos cosas feas, que utilicemos materiales que transmitan suciedad, dolor. Y nosotros fue toda otra gran discusión sobre cómo tratar el tema de la belleza. Creíamos que la belleza era una manera también de transmitir desde el presente, una manera también de cuidar al visitante, una manera de acercar, pero tampoco hacer sufrir de manera con golpes bajos. Y aquí me quiero detener en el tema de las embarazadas, de las mujeres embarazadas, donde funcionó esta maternidad. Las mujeres eran alojadas en una habitación hasta el momento del parto, eran asistidas por médicos relacionados con los marinos y en algunas ocasiones acompañadas por otras mujeres secuestradas. Después del parto, la madre era obligada a escribir una carta a sus familiares a quienes supuestamente se les entregaría al niño. Pocos días después, ellas eran separadas de sus hijos, trasladadas y desaparecidas. Las criaturas nacidas en cautiverio, en la mayoría de los casos, fueron apropiadas por marinos o miembros de otra fuerza represiva. Aquí vemos la copia de esta carta que excepcionalmente llegó a manos de la familia biológica junto a Sebastián, a quien vemos en esta foto. Es decir, este es el único caso que llega el bebé con la carta a manos de la familia biológica. Esa carta que vimos recién es la única conocida en su tipo, forma parte como prueba fundamental en los juicios de planes sistemáticos de robo de niños, y aquí lo vemos a Sebastián, que dijo que cuando pueda nos va a donar esa carta al museo para que sea parte de nuestro patrimonio. Mientras tanto, Sebastián es una persona que viene muchísimo al museo, participa de actividades y es un gran colaborador y partícipe de todo lo que nosotros hacemos. Aquí está Guillermo Roisenblit, también nacido en la ESMA, y recupera su identidad en el año 2000. Hoy vienen muchísimas personas al museo y lo que es muy importante, hacemos muchas actividades, y lo que es importante destacar de que se está convirtiendo en el lugar donde vienen representantes políticos cuando visitan el país, políticos extranjeros. Hay dos lugares que visitan en Buenos Aires, el Museo de la ESMA y el Parque de la Memoria y Monumentos a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que se encuentra muy cerca de la ESMA.
Desafíos que aquí, en el día y medio que estuve compartiendo con ustedes, realmente veo que estamos en sintonía a pesar de tener un océano en el medio. Digamos, desafíos, en qué nos vamos a convertir, cómo vamos a crecer, qué entendemos por estos museos. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué viene la gente a este tipo de museos? Hace poco estuvo en Buenos Aires Christian Dior, del Museo de Mauthausen, y le pregunté si él creía que las personas que visitaban museos como estos, que narran tragedias de atrocidades masivas, por qué los visitaba y si creía que visitando estos espacios se podrían, cada visitante, convertirse en una mejor persona, si estos espacios colaboraban para tener un mundo mejor. Yo, en vista de lo que ocurre en el mundo, no tengo certeza para esa respuesta. Sé que las personas que vienen al museo vienen a buscar una experiencia, a sentir con el cuerpo una vivencia, a hacerse una pregunta, a buscar una respuesta, pero sí tengo la certeza de que estos espacios tienen que existir, que tenemos que ser inteligentes, creativos y que tenemos que seguir entendiendo que el poder de estos lugares, los museos, para el imaginario colectivo son instituciones donde está la verdad, son instituciones muy poderosas donde está lo que vale. Yo creo que desde ese lugar, no estoy de acuerdo con eso, pero creo que sí, desde ese lugar tenemos que transformarlos en lugares participativos y que tienen que estar de acuerdo a lo que cada tiempo histórico demanda. Aquí les muestro una foto final de lo que les comentaba de la foto y que solamente creemos que este museo contribuye un poco a la búsqueda de memoria, de verdad y justicia en Argentina y ojalá en todos aquellos lugares del mundo donde se necesite luchar por estos valores y por los valores del nunca más. Así que muchísimas gracias. Thank you. Thank you so much, Alejandra. A very, very moving talk there, and some of those images just absolutely touch you to the heart and the experiences as well. What do we do with those very, very difficult moments in our history? Do we actively remember or do we actively forget? I'm not sure that those are questions that have any one answer. If you have some questions, please would you come down to the microphone. We've got just a couple of minutes where Alejandra is very happy to take some questions. I thought I might kick off, if I could, whilst you prepare your questions, by asking your answer to that question. You know, does it change people to experience this kind of, space? How does it change people in your experience running the museum? Justamente no sé si cambia a las personas, si cambia lo que uno pretende. En el proceso de debate, durante 2 años y medio trabajamos. La experiencia era que todos los familiares, había una expectativa de que este museo se tenía que transformar en un gran hacedor de nuevas conciencias. Yo me acuerdo que decíamos con el equipo, momento, es solo un museo, digamos,
No es que la gente va a visitar este lugar e inmediatamente va a entender lo que es la historia argentina, lo que ocurrió en este país. Concretamente, lo que nosotros vemos todos los días no podemos medir todavía, pero sí creo que apelamos a la visión benjaminiana de la historia. Esa visión donde dice que el pasado funciona como iluminando nuestro presente. Yo creo que el museo está funcionando como un rayo de luz, como un relámpago, y creo que todas las personas que visitan este museo, cuando salen, no sé si inmediatamente toman conciencia, pero estoy convencida que en algún momento de sus vidas, alguna imagen, alguna voz, alguna sensación, algún recuerdo de esta visita va a resonar en algún momento de su vida. Yes. So what I'm taking from that is about trying to impact the person in some way, trying to plant some memory, something that will evoke an engagement with the experience over time, not necessarily in that instant. Yes, please. Thank you very much for your talk. I was wondering if the museum looked at why this happened, or is it never possible to learn why people commit such atrocities to each other, and it's just important to never forget what happened when it does? Bien. Sí, el museo lo que trata es de poder reflexionar cómo fue posible tamaña barbarie. Trata de evocar y acercar a las presentes y futuras generaciones en esta pregunta desde distintas perspectivas, desde una visión histórica. El museo tiene a la entrada una introducción visual sobre el último siglo de la historia argentina, que prepara al visitante a poder comprender cómo se llega al terrorismo de Estado, y trata de dar cuenta de explicando lo que sucedió en ese lugar sin valoraciones, sin adjetivaciones. Trata de poder de dar algunas pistas al visitante para que pueda luego indagar en otras fuentes cuáles fueron los antecedentes históricos, cuál era el contexto histórico que se daba en los años 70 en la Argentina y cuál es su vínculo en el presente. Porque la sala final de este museo, que era en el lugar donde los marinos planificaban los secuestros y tomaban las decisiones de quiénes vivían y quiénes morían, en voz de un sobreviviente nos dijo: en la ESMA no se decidía quién moría, se decidía quién vivía. En esa sala nosotros hicimos una instalación que la pudieron ver al final del video, que es sobre el tema de los juicios que se llevan adelante. ¿Por qué lo hicimos al final del recorrido? Justamente para generar un mensaje de esperanza, un mensaje de que es posible creer en la justicia, de que es posible también darle un mensaje a quienes piensan que pueden tener el poder absoluto. En algún momento la justicia llega, porque esos perpetradores en Argentina hoy están presos. Okay. We've got a question up here and then one. Hi. Yesterday I heard a talk by Martin Smith, who was the exhibition director at the Holocaust Museum in Washington. And it was very moving what he was talking about. And he could only do the job, I think he said 3 years, because he found it so emotional. And if this isn't too personal a question, I'm just wondering how you and your team can protect yourself, because the material you're dealing with is so,
you know, profoundly moving and distressing and upsetting. So I'm just wondering, you know, how that affects you all. Paradójicamente, el equipo que fuimos 40, no lo dije en la exposición, fuimos 40 profesionales, fuimos museólogos, arquitectos, patrimonialistas, diseñadores gráficos, productores audiovisuales, poetas, artistas, y doy como algo significativo quien terminó de editar todos los textos de la exhibición es un humorista. Cuento esto justamente porque tiene que ver con lo que me preguntás. El trabajar día a día es importantísimo para todos los que estamos en el museo. Como contó Hilary, yo soy sobreviviente, es decir, soy una afectada directa y funciono un poco como de intérprete entre el equipo y quienes son nuestra comisión directiva, que son el Movimiento de Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos. Nos cuidamos hablando mucho, nos cuidamos haciendo muchos talleres de capacitación, nos cuidamos interactuando muchísimo con los sobrevivientes, con los afectados directos, haciendo muchas reuniones de trabajo. Por ejemplo, como contaba, tenemos un problema en el museo, los trabajadores no podemos comer, digamos, no podemos cantar, tener espacios donde cantar un feliz cumpleaños cuando alguno de los trabajadores lo hace, digamos, es una dinámica diaria difícil, pero somos todo el equipo de trabajo, son personas jóvenes, comprometidas y que sentimos mucha fortuna de trabajar en este espacio. Entonces nos cuidamos de esa manera y tenemos en claro, creo que uno de los desafíos de estos espacios son la banalización, es decir, que se transformen en lugares donde se trabaje como en cualquier lugar. Y nosotros, una de las cosas que hacemos es recordar todos los días en dónde estamos trabajando. Great, thank you. Hola, voy a hacer la pregunta en español. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, yo viví en Chile y también pasaron mucho por situaciones similares. Y con un tema tan recién y tan doloroso, porque toda gente sigue afectada, toda gente que se conoce, amigos, vecinos, toda gente. ¿Cómo es atraer gentes jóvenes y enseñarles y a niños de una historia tan reciente que sigue muy caliente y toda gente muy sensible? Buenísimo. En principio, nosotros decidimos en este museo que no entren menores de 12 años. La visita no es para menores de 12 años y entre 12 y 15 años tienen que estar acompañados por un mayor. Eso ya nos libera de cómo pensar estrategias para estudiantes de primaria. Sí trabajamos mucho con docentes, pero y les cuento, primero venían niños, se portaban mal, empezaban a llorar cuando hacían la visita, se caían, los padres o quienes los cuidaban se olvidaban de que estaban con niños y la verdad que hicimos todas las investigaciones en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y nos recomendaron que menores de 12 años no visiten el sitio. La historia es muy reciente y con los jóvenes es un tema, realmente es un desafío interesante, por eso la exhibición tiene sistemas audiovisuales donde tratamos de
también llegar por los dispositivos de exhibición. Y un trabajo muy importante es de los guías, el de los mediadores. Como vieron en el video, los mediadores son todos jóvenes, absoluta, porque creemos que esa es la manera de hacer lo que Jacques Hassum habla del contrabando de la memoria. Es decir, ese pase, ese legado, creemos que tiene que estar dado por quienes son realmente referentes directos de la generación que viene. Entonces esa fue una estrategia también de cómo transmitir. Y bueno, y después hacemos actividades, todos pensamos, es un museo donde es muy difícil que vuelva el público, digamos. Entonces sí hacemos actividades para que, con invitados para atraer a esos jóvenes. Por ejemplo, una actividad que hacemos desde hace 2 años se llama La Visita de las 5. La Visita de las 5 es una actividad que hacemos el último sábado de cada mes con invitados especiales, que son personas que cuenten en primera persona su experiencia. Y también que tratamos de que son generalmente sobrevivientes o nacidos en la misma, pero que estén acompañados siempre por un artista, por un poeta, por un artista plástico, por un filósofo. Entonces esa visita articula la experiencia directa con la manera de volver a interpretar, volver a evocar, volver a revisar esa historia desde personas no contemporáneas a los hechos que ocurrieron. Go ahead. Thank you. Can we please give a very, very warm appreciation to Alejandra?